Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El león y la niña abandonada, un encuentro inesperado en la sabana. En las vastas extensiones doradas de la sabana africana, donde el calor del sol roza cada brizna de hierba y las sombras de los baobabs se extienden lentamente, el reino de Cathy, un león solitario, era sagrado. Ya no era un depredador más, era el rey. Su melena dorada brillaba a la luz del sol, y su rugido se extendía por la sabana como un desafío a los demás animales, recordándole su supremacía. Era temido, respetado y solitario, sin dejar lugar a la debilidad. Cathy había vivido muchas estaciones, tormentas y sequías, y su nombre era sinónimo de poder. Los leones jóvenes de otras manadas siempre se sometían a su presencia, las cebras y los antílopes se retiraban en silencio cuando él entraba en sus territorios. Pero últimamente, una extraña sensación lo invadía, una sensación que nunca antes había experimentado. Ya no era el mismo león. Los años lo habían convertido en un cazador impecable, pero las largas y solitarias noches y la desaparición de sus compañeros de manada lo habían marcado más profundamente que el aguijón de la edad. Su manada había desaparecido, arrasada por una enfermedad devastadora, y desde entonces, vagaba solo, como un fantasma de otro tiempo. No era más que un observador silencioso de las vidas que continuaban a su alrededor, un espectador del frágil equilibrio de la sabana. Los demás animales desconocían que tras la majestad del rey se escondía una soledad infinita, el sufrimiento de una existencia sin compartir. El vacío que sentía no era el de un depredador en busca de supervivencia, sino el de un ser que había perdido a su propio clan, su propia razón de reinar. En su soledad, Cathy se había distanciado de todo, incluso de sus instintos más primitivos, y el peso de la ausencia hacía cada día más pesado. Esa mañana, mientras el calor del día empezaba a abrumar el suelo polvoriento, Cathy caminaba lentamente, observando con la mirada cada movimiento en la sabana. Las gacelas saltaban a lo lejos, las cebras pastaban tranquilamente y los elefantes se asomaban bajo los árboles. Pero algo, un grito débil pero inconfundible, captó su atención. Era diferente de los sonidos habituales de animales o aves. Era un sonido humano, un grito de angustia. Este grito transmitía una urgencia que Cathy no podía ignorar. Una llamada que resonó en el aire como una vibración inusual, desgarrando la tranquilidad de una sabana ya habitada por la soledad del león. Cathy se detuvo en seco. Volvió las orejas hacia el origen del ruido, olfateando el aire. Este grito no parecía provenir de un depredador ni de una presa, era humano. Un extraño escalofrío recorrió su pelaje. Nunca, como león, había tenido una interacción real con humanos, salvo en los raros momentos en que entraban en la sabana a cazar, pero este grito era diferente. Era una voz quebrada, un agudo dolor que trascendía el instinto de supervivencia que él, como depredador, sentía en momentos de peligro. Se deslizó en silencio entre la hierba alta, con la mirada fija en el horizonte, su andar felino, fluido e imperceptible, como una sombra que se extendía lentamente. La sabana parecía absorberlo, resonando con cada paso, como un mar de hierba ondulante, guiándolo en su búsqueda. Sus ojos escudriñaron la inmensidad, buscando esa frágil figura que había percibido, hasta que la vio en la distancia. Era una niña pequeña, sola. Tenía la ropa rasgada, los pies descalzos y cubiertos de polvo, y su piel parecía palidecer bajo el intenso sol. Sus ojos, grandes y llenos de terror, buscaban desesperadamente una salida, pero no la había. Estaba perdida, abandonada, un alma errante en la inmensidad despiadada de la sabana, un ser pequeño y frágil en este mundo despiadado. Parecía incapaz de comprender que su situación era desesperada. Lloraba, un grito de miedo, una súplica de ayuda que probablemente nunca llegaría. Cathy observaba la escena con una calma impasible. Había visto a muchos animales en situaciones desesperadas, pero nunca había visto a un ser humano en tal condición. Ver a esta pequeña niña, sola y vulnerable, despertó algo en él, algo que creía extinguido para siempre. La soledad que lo había atormentado durante tantas temporadas resurgió, pero esta vez de una forma diferente. Una profunda sensación de conexión, de comprensión mutua, de pérdida compartida. Ella, perdida en la sabana, como él, un rey caído en un reino silencioso. Recordó su propia soledad, su propio aislamiento, y, por un instante fugaz, se sintió conectado con esta frágil criatura. Sus ojos se clavaron en ella,
y Cathy se acercó un poco más en silencio, calculando cada movimiento, su enorme silueta recortada contra el horizonte. Sabía que era la encarnación del terror para cualquier animal, y esta niña, a pesar de su evidente terror, no podía comprender la verdadera naturaleza del ser que tenía ante ella. La niña oyó los pasos del león, pero en su pánico, no se dio cuenta de inmediato de a qué se enfrentaba. Finalmente se giró y vio la imponente silueta del león. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados, mientras su corazón se detenía. Ni siquiera tuvo fuerzas para gritar. El miedo, puro y primario, la paralizó por completo, un escalofrío gélido recorrió su cuerpo, paralizada como un animal en la luz. Cathy se detuvo entonces, a apenas unos metros de la pequeña humana. La observó un instante, con la mirada penetrando la oscuridad, intentando comprender. El miedo que emanaba de la niña no era un grito de sumisión, sino un terror puro e instintivo, como el suyo cuando el reino que había conocido empezó a desmoronarse. Él estaba allí, dominando la escena, pero algo en su interior, algo más antiguo, más profundo que su instinto de rey, despertó. Cathy se acercó a ella. No había prisa en sus movimientos, ninguna intención amenazante. Sus enormes patas rozaban el suelo polvoriento con una suavidad casi asombrosa, sus garras trazaban surcos en la tierra árida sin hacer ruido. Avanzó lentamente, cada paso medido y calculado, como si no quisiera perturbar nada en el frágil universo que se había formado alrededor de la niña. El león, a pesar de su imponente tamaño, se movía con una gracia silenciosa, una majestuosidad asociada más a la contemplación que a la acción. No estaba cazando, no buscaba asustar ni capturar. Por primera vez, no sintió el hambre visceral de un depredador ni la emoción de la caza. Cuando alcanzó la distancia suficiente, se sentó frente a ella, con su mirada dorada fija en la pequeña figura temblorosa que permanecía allí, con los ojos abiertos de par en par, petrificada. El latido de su corazón resonaba en el aire cálido de la sabana, pero Cathy no se movió. Él permaneció allí, imponente y silencioso, pero no era la sombra amenazante que ella había creído. La miraba, no como una presa, sino como una criatura extraña y frágil, un misterio que nunca había intentado comprender hasta entonces. Sus ojos perforaban el aire caliente con una intensidad serena, como si mirara más allá del miedo, más allá de la vulnerabilidad de esta pequeña humana. Parecía contemplar no su debilidad, sino su humanidad, ese aspecto que, inexplicablemente, resonaba con algo más profundo en su interior. La niña, temblando, esperaba la mordida fatal. Había aprendido a resignarse al miedo, a aceptar la idea de que su fin era inminente. Su cuerpo se tensó, listo para sentir el impacto final, pero este nunca llegó. El león, con la paciencia de un monarca envejecido, la miró a los ojos y luego, en un gesto sorprendente, giró lentamente la cabeza hacia un lado. No era un gesto de desprecio ni desafío, sino una forma de interrogación, como si Cathy intentara comprender algo que ni siquiera él entendía. En ese instante de suspense, pareció reconocer que esta pequeña y frágil criatura no era una amenaza, un peligro al que abatir. No era su presa, y quizás, por primera vez en su vida como depredador, percibió la importancia de la vida de un ser diferente a él. Los ojos del león reflejaban una sabiduría silenciosa, una profundidad de comprensión que pocos seres, humanos o animales, podían aspirar a comprender. No era una inteligencia proveniente de la mente, sino un conocimiento instintivo, una conexión casi espiritual con la vida misma. Cathy no solo había observado a esta pequeña niña, sino que la había sentido, como si hubiera visto más allá de su miedo, más allá de su llanto y su aislamiento. Parecía comprender, sin palabras, sin sonidos, que ella estaba tan perdida como él, tan sola en este vasto e indiferente universo. Un vínculo, imperceptible pero poderoso, se tejía entre ellos en el calor sofocante de la sabana. La niña, sumida en su estupor, se sentía extrañamente en paz. El rugido del león que podría haberla destruido había desaparecido, reemplazado por una tranquilidad insondable. La angustia que devoraba su corazón comenzó a desvanecerse lentamente. Las lágrimas que habían dominado sus pensamientos se hicieron más escasas, hasta que, poco a poco, dejó de llorar. Una calma extraña, casi sobrenatural, la invadió. Se levantó lentamente para sentarse contra una roca, con las piernas aún débiles por el susto, y sus ojos permanecieron fijos en el león. No se movió, no gritó. El león, por primera vez, ya no representaba una amenaza, sino una presencia tranquilizadora, tan vasta e indiferente como la sabana misma. El calor del día pesaba con fuerza,
pero a pesar de su cansancio, una extraña sensación de seguridad la invadió, una sensación inexplicable, como si el animal, aunque una criatura de brutalidad natural, se hubiera convertido en su protector, su guardián en este mundo despiadado. Pasaron las horas y nada ocurrió. Cathy no se movió ni un centímetro, permaneció allí, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada y la mirada fija en el horizonte lejano. No había rastro de violencia en su comportamiento, ni agitación, ni rugido. Permaneció allí, simple y silencioso, como un rey sin reino, un monarca velando por el frágil equilibrio de la sabana. Sus ojos acechaban los sutiles movimientos de los animales que se acercaban demasiado, pero no intentó interferir. Esperó. Quizás esperaba a que la niña se calmara, a que recuperara fuerzas. O quizás él mismo esperaba, sin saber qué, una respuesta que aún desconocía. La niña se volvió a dormir poco a poco, agotada por el miedo, el llanto y el calor abrumador. Su cuerpo se relajó lentamente contra la roca, su respiración se volvió más pesada a medida que el sueño la vencía. Cathy esperó en absoluto silencio, vigilándola como una silueta silenciosa, una montaña inmóvil en la inmensidad de la sabana. No se dio la vuelta, no se levantó. Estaba allí, un protector invisible, una presencia reconfortante en la inmensa soledad de la sabana. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol perforaban el horizonte, la luz dorada iluminó la escena con un suave resplandor. Los gritos desesperados de la niña, despertados por el calor y la luz del día, finalmente alertaron a los aldeanos. Un grupo de hombres y mujeres, armados con palos y machetes, partieron en busca de la niña. Cruzaron la sabana, siguiendo las huellas dejadas en el polvo. Pero lo que descubrieron los dejó sin palabras. Allí, bajo la sombra de un baobab, la niña estaba despierta, tranquila, pero aún allí, en presencia de Cathy, el león. El grupo se detuvo en seco, con las armas suspendidas en el aire, inseguros de lo que veían. El león no mostraba signos de violencia. Permaneció allí, vigilante, pero nunca amenazante. Y por una fracción de segundo, un silencio inquietante cayó sobre ellos, como si la sabana misma estuviera conteniendo la respiración. En el centro de la sabana, bajo la mirada atenta y serena de Cathy, la pequeña yacía ilesa, en marcado contraste con la vasta naturaleza que la rodeaba. El calor del sol comenzaba a disiparse, dando paso a una suavidad inusual, como si el universo entero se hubiera detenido, esperando el desenlace. El león, lejos de amenazarla, simplemente le ofreció su presencia, una presencia serena e imponente que parecía, contra todo pronóstico, proteger a esta frágil niña. Sus ojos dorados brillaban con un suave resplandor, una luz que no transmitía amenaza ni hambre, sino una profunda tranquilidad. Era más que un depredador, se había convertido en un guardián, un observador benévolo en este mundo brutal. Los aldeanos, que habían llegado en masa, se acercaron con cautela, con una mezcla de miedo y asombro. Se habían preparado para presenciar una masacre, para encontrar a la niña en un estado lamentable, devorada o asesinada. Pero en cambio, la encontraron sana y salva, tranquila, sentada a la sombra protectora del león. Se detuvieron a una distancia prudencial, armas en mano, reticentes a hacer el más mínimo movimiento. Su mirada se posó primero en la niña, luego en Cathy, el imponente león que, hasta ese día, no había sido más que un símbolo del poder y la brutalidad de la sabana. Cathy, como si percibiera la incertidumbre de los aldeanos, se levantó lentamente. Cada movimiento de su enorme cuerpo estaba impregnado de calma y majestuosidad. Retrocedió unos pasos, como para abrirse paso, como para marcar una frontera invisible entre él y los hombres. Luego giró la cabeza hacia ellos, sus profundos ojos dorados los miraban con una sabiduría que parecía casi humana. En su mirada había algo tan antiguo como el tiempo, un conocimiento secreto que solo unos pocos elegidos podían comprender. No era miedo ni agresión, sino una forma de respeto silencioso, como si reconociera la fragilidad de quienes lo observaban, sin perder el control de su propia naturaleza salvaje. Los aldeanos, inseguros de cómo reaccionar ante aquella extraordinaria escena, permanecieron inmóviles, absortos en aquella escena irreal. Cathy, el rey de la sabana, cuyo rugido había estremecido toda la región, no mostró ninguna intención hostil. Al contrario, se retiró lentamente, como cediendo el paso a los humanos, permitiéndoles acercarse a la niña para recuperarla, mientras les instaba a no perturbar aquel frágil equilibrio. Fue un momento de entendimiento mutuo, un encuentro entre dos mundos opuestos conectados por un hilo invisible. El león, aquel despiadado depredador,
parecía haber comprendido algo que los aldeanos aún desconocían, que la vida no se mide solo por la fuerza, sino también por la capacidad de proteger, escuchar y mostrar compasión. Cuando los aldeanos tomaron a la niña en brazos, la encontraron ilesa, pero marcada por este milagro. Sus ojos, al principio llenos de terror, habían recuperado un atisbo de calma, como si el miedo mismo hubiera sido apaciguado por la silenciosa presencia del león. Los aldeanos intercambiaron miradas incrédulas, murmurando oraciones y bendiciones, pero ya sabían que lo que acababan de experimentar era incomprensible. Habían presenciado un acto que no podían comprender del todo. Un león, uno de los mayores depredadores de la naturaleza, no solo había salvado una vida humana, sino que la había protegido. El milagro de este encuentro se extendió rápidamente por toda la región. Gente de todas partes acudía para ver al león, para vivir la historia de este encuentro improbable. Los aldeanos comenzaron a hablar de Cathy como un símbolo, un milagro encarnado. Esta extraña historia, el león que había protegido a una niña perdida, ofreciéndole refugio en la inmensidad de la sabana, sin tocarla, sin hacerle daño, se convirtió rápidamente en leyenda. Las generaciones posteriores la escucharon, y cada vez que alguien mencionaba el nombre de Cathy, contaban cómo el león, con su sola presencia, les había brindado una protección increíble. Los niños crecieron con esta historia. Cathy se convirtió en una figura de sabiduría y consuelo, un mito que trascendió la simple idea del depredador. El animal, generalmente temido y respetado por su poder, ahora era visto bajo una nueva luz, la de la sabiduría, la comprensión y la empatía. Se decía que el león comprendía el dolor humano, que veía en los ojos de la niña una parte de sí mismo, una soledad compartida. Sus acciones habían borrado las fronteras entre lo humano y lo animal, entre el depredador y aquel a quien protegía. Las generaciones posteriores contaron la historia de Cathy no solo como una leyenda, sino como una lección. Este león solitario, que vivía al margen de las comunidades humanas, ofreció a la humanidad una lección de humildad y compasión. Sus ojos, de una claridad casi divina, nos recordaron que incluso en la oscuridad de la sabana, en la vida más salvaje, la luz de la compasión podía surgir donde menos se esperaba. Cathy había demostrado que, a veces, la verdadera fuerza no reside en el acto de destrucción, sino en la capacidad de comprender y proteger lo vulnerable. Cathy, el león solitario, había revelado al mundo que incluso en la crueldad de la naturaleza, había un espacio donde la empatía podía echar raíces, un lugar donde las leyes de la jungla podían redefinirse, no por el miedo, sino por la sabiduría del amor silencioso.